Gracias a Dios sabemos un buen grupito. A pesar del frío, ¿verdad? Hemos decidido venir y presentar nuestras peticiones delante del Señor. Vamos a continuar los estudios. Yo personalmente me he gozado, hermanos. Hay tantas cosas, imagínense ustedes, más de 2000 años y tal vez más, casi 4000 años de historia. No se puede decir no se puede abarcar realmente, y he pensado hacerlo, pues, omitir algunas cosas, y ver las cosas tal vez más importantes, que nos puedan ayudar, nos puedan edificar en nuestra vida cristiana. Estaba pensando, ¿verdad?, que cuántas congregaciones, personas, miles, tal vez millones, en esta hora o durante el día, que ha sido común que dividamos el tiempo en el que vengamos, entre otras cosas, a orar, porque es muy bonito, hermano, muy bonito. Siempre lo hacemos. Díganme si no, si cuando tenemos problemas en el trabajo, en la casa, en lo primero que buscamos es un lugarcito, aunque no oramos a veces ni 5, ni 10, ni 20 minutos, pero imploramos a Dios. Yo lo veo en el trabajo con los compañeros. Ay, Dios santo, ay, Dios, ok. Entonces, es bueno, pues, que nosotros abramos nuestro corazón al Señor y confiemos porque esa es su promesa, que va a estar con nosotros. Ahora, como les digo, yo me he gozado escuchando, no se imaginan tantas cosas que he aprendido, y el único problema es que tengo muy mala memoria ya, pues ustedes saben, se ha gastado el cassette y ya no puedo, pero si compartiera todas las cosas que he escuchado y he leído, sería bastante interesante, estaríamos bastante tiempo aquí. Solo para que, como base de nuestro pequeño estudio esta noche, recordamos lo que dice 2 Timoteo 3:16, ¿recuerdan? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el apóstol Pedro dijo, no recuerdo el pasaje, pero dijo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay gentes, ¿verdad? Donde quiera vamos a escuchar, a pesar de tantos cientos de años, décadas, hay gentes que dicen hoy en día que la Biblia es un libro común y corriente, pero la historia nos dice que es el libro más leído y más vendido. Es el libro, ¿por qué? Porque en ella encontramos, si ponemos atención en el Antiguo Testamento, hasta cuestiones de medicina menciona la Escritura. Muchas cosas que ya hemos dicho y lo sabemos bien, que la Constitución de este país y de muchos países fueron inspiradas por los derechos que el Señor de sus principios estableció. Ahora, recuerdo que les dije, pues, que cómo empezó la historia de la iglesia. Dios, ya lo sabemos la historia, ¿verdad? Dios escogió una familia solamente, que llegaron a ser una nación. Y en el libro de Éxodo, si no me equivoco, el Señor les recomendó que no se mezclaran con otros pueblos. Ahora, por lo que he leído, entiendo la razón. Porque habían pueblos, no vamos a decir razas, porque mi manera de pensar es que todos somos hijos creados o creados de Dios. Y venimos a ser hijos cuando nosotros aceptamos a Él. Entonces, muchas naciones
muchas naciones, muchos pueblos, aunque no eran grandes, tenían sus propios dioses. En realidad desconozco de dónde ellos sacaron esas cosas cada quien tenía sus dioses, cada pueblo, y todavía lo vemos, ¿verdad? Y hasta costumbres. No sé cuántos han viajado por la carretera panamericana en el estado de Oaxaca. ¿Han visto los cementerios ahí? En la orilla de la calle, antes de llegar a Juchitán, hay un cementerio, parecen templecitos. Todo el mundo le hace un nichito y no es donde quiera, en otros lugares pues solamente ponemos una cruz, y en algunos lugares solamente un montón de piedras, ¿sí o no? Es todo. Así cada nación, cada pueblo, y siempre escuchamos mi abuelito, mi mamá, me enseñó esto, y así nos quedamos. Entonces, dijimos, cuando el Señor pues nació, no había gente que supiera. Ahora, gracias a Dios, donde quiera que vayamos, y hasta cierto punto me conmueve, me inspira, y a la misma vez me reta, ¿verdad? Tengo que darme tiempo para acompañarlo, hermano, porque cuando estuve en el seminario, éramos como 40 estudiantes, nos enviaban a lugares donde no había obra evangélica, no había. Y teníamos que, obligados a tocar puerta por puerta. Es cierto que era nuestra gente, hablaban nuestro idioma, y todos los habitantes eran, y íbamos a predicar. Así se establecieron muchas congregaciones. Duró, no fue de la noche a la mañana, y creo que es lo mismo que tenemos que hacer en Laughlin. No hay otra forma de hacerlo, sino que miremos a los ojos y compartamos, fíjese, la manera más específica, más clara, más contundente, más efectiva, es que nosotros demos nuestro testimonio. ¿Quién era yo? ¿Qué hacía yo? Y lo que ahora soy. Antes, dijo el hombre, ¿verdad? Era ciego y ahora veo. Entonces, así pues el Señor vino, y nuestra historia nos dice que los romanos, hasta cierto punto, prepararon también el terreno para el nacimiento y el crecimiento de la iglesia. Nuestro libro, nuestro manual dice: históricamente el gobierno griego en Palestina terminó alrededor. Antes de eso, ¿verdad? Vamos a recordar que el pueblo de Israel se dividió. Las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. Pero las 10 tribus del norte desaparecieron. De acuerdo con la historia, no se sabe. Entonces, dice nuestro libro que cuando en ese tiempo, en el año 167 antes de Cristo, los judíos llamados macabeos derrotaron a los griegos, y en el año 63 antes de Cristo, después de la independencia judía, casi un siglo, los soldados romanos se apoderaron de Palestina. Así fue como ellos fueron preparando el camino para la iglesia. Ahora, había en Palestina, en la Tierra Santa, centuriones, guardias romanos, carceleros romanos, castillos romanos, gobernadores romanos, y una de las preguntas que le hicieron al Señor los fariseos era que si podía un hombre servir a Dios bajo el gobierno romano. ¿Saben por qué? Por la impopularidad de Mateo, que era un publicano que trabajaba para los romanos.
Por eso cuando lo acosaban, ¿verdad? Les dijo, denme una moneda. Y ya lo sabemos, ¿verdad? A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. El gobierno romano en el mundo cuando Jesús nació, según los historiadores, no fue ni completamente malo cuando el Señor nació, ¿verdad? No fue ni bueno ni malo para el cristianismo. El fuerte gobierno centralizado de Roma proporcionaba una medida de paz y protección. Roma no permitía que hubiera violencia dentro de sus límites de imperio, por eso conservaban soldados y evitaban cualquier movimiento que se levantara contra el imperio romano. Ahora, los ciudadanos romanos, ya lo vemos en la historia, eran protegidos. Pablo usó ese derecho para que no lo trataran o lo discriminaran como cualquier otra persona. El gobierno romano preparó rutas marítimas, calles. Hace mucho tiempo aprendí que dice que los romanos de aquel tiempo fueron los primeros en inventar los altos, los stop signs que llamamos, ¿verdad? Ellos fueron desde aquel tiempo. Ellos inventaron que antes de cruzar una calle, un cruce, tenían que hacer alto. Entonces ellos realmente organizaron, pero por otra parte, los romanos vinieron a ser un gran enemigo del cristianismo. Antes de que el primer siglo se terminaba, vamos a ver el cambio de la situación religiosa en el Estado. Los ejércitos romanos conquistaban un pueblo, pero también aceptaban los dioses, los ídolos, ¿verdad? Ellos conquistaban un pueblo, una nación, y aceptaban porque ellos pensaban. Cuando estaba leyendo el Salmo 91, la hermana decía, hay unos versos, dice que los dioses, menciona a los dioses, ahora lo menciona está escrito con letra pequeña, porque la gente se hacía dioses. No es que hubiera, sino que se hacían dioses, y estos ejércitos romanos aceptaban los dioses de otras naciones y revolvían, ¿verdad? Hacían una ensalada de creencias. Ahora, una de las cosas que los romanos exigían era que la gente que ellos conquistaban adorara al emperador como si fuera un dios. Así hay gente todavía, ¿verdad? Ya ven ustedes el problema en que se metió nuestro presidente, porque él piensa, y los senadores han dicho, no eres un rey para hacer lo que tú quieras. Por eso tenemos tres poderes, como hemos dicho, ¿verdad? Ahora, miremos por otro lado la influencia de los judíos. El pueblo judío, la nación judía, proveyó el fondo inmediato de Cristo para todos sus discípulos, porque los primeros creyentes eran judíos. Y ya lo he dicho, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento nos habla de que Dios escogió una familia bajo el cuidado divino que se desarrolló hasta ser una gran nación. Ahora, dice otra vez, como digo, pasaron muchos años y vino un hombre llamado Alejandro el Grande de Macedonia, que conquistó y echó a mucha gente de allí, y ellos gobernaron por ese tiempo. Durante ese tiempo el pueblo judío estaba hasta cierto punto, lo que voy a decir es, cuando fueron conquistados por los persas, que hoy son los iraníes, ¿verdad? Ahí trabajan con nosotros en el film. Yo por lo menos he conocido 2 o 3 personas
que creen que uno lo sabe, ¿verdad? Tal vez. Dice, yo soy persa. Y luego le digo, ¿eres iraní? Digo, sí. Dice, pero así se llamaba en la tradición antiguamente. Ellos conquistaron a la tierra de Palestina, pero este hombre los echó de allí. Pero mientras, el historiador dice, estuvieron cautivos en Palestina, dos grandes verdades grabaron con fuego en sus corazones los judíos. Primero, ellos se dieron cuenta, los judíos, que solo había un solo Dios. Aunque sufrieron, ¿verdad? Aunque lloraron, porque cuando estaban allí le preguntaban a Dios por qué Él callaba, ¿verdad? Y esas son las consecuencias. Bueno, más adelantito, dejo esto para un momentito después. Entonces, la segunda cosa que los judíos también permanecieron fieles es que la relación del hombre es personal con Dios, no es nacional. No porque, ya lo hemos dicho, no porque el pastor es un siervo de Dios y su esposa, sus hijos ya van a ir derecho al cielo. Es cuestión personal. Así lo aprendieron los judíos. Antes de la cautividad babilónica, los judíos habían caído frecuentemente en la idolatría. Esa fue una de las razones por qué el Señor desde un principio dijo que no se revolvieran. Porque es tan fácil, hermanos, es tan fácil. Mi esposa me regaña a veces porque me llama la atención y dice, no te juntes con ciertos amigos tuyos, aunque ya los he clasificado, ¿verdad? Pero algunas costumbres a veces son fáciles, y mayormente nosotros que tenemos nuestra cultura hispana, ¿verdad? Habiendo vivido allí, entre nuestras familias y habiendo venido de una cultura diferente, a veces volvemos a recordar estas cosas que no son de ninguna ayuda. Entonces, los judíos pues habían habían dado cuenta que Dios no era un Dios nacional, sino que era un Dios grande. Recuerdan que Jonás fue enviado a predicar a Nínive, ¿verdad? ¿Te acuerdan? Y él no quiere ir porque, aparte que habían sido enemigos, pensaba que la misericordia de Dios era solamente, que Dios solamente debía de proteger a ellos. Ahora, después de ese periodo, dice que surgió un movimiento entre los judíos, una costumbre que salieron de Palestina. Y no solamente en ese tiempo, sino ahora. Conocí un señor que fue al seminario también, dijo que él pertenecía a la sociedad, lo único que me acuerdo es el nombre, Sefaradi. Son judíos en México. Hay colonias, aquí, yo no lo he visto, pero un hermano de otra iglesia me decía que se había ido por ahí, por Flamingo. Hay una escuela donde los niños, todos traen su currículum. ¿Ustedes lo han visto? Yo no. Ellos no han perdido su identidad como nación. Lo que no sé realmente si ellos han entendido que su relación con Dios es completamente personal. Y esa creencia, esa fe que desparramaron los judíos, dio, según el historiador, pie para que otras gentes eruditas empezaran a buscar las estrellas. De ahí fue donde vinieron los reyes famosos magos, porque empezaron a ver y se dieron cuenta que había una promesa para el mundo. Así es. Ahora, algo que aprendí también, que las instituciones y los partidos que son parte de la historia del Nuevo Testamento tienen fondo en estas experiencias. Por ejemplo, las sinagogas se establecieron precisamente porque el templo había sido destruido. Había necesidad de continuar enseñando el Pentateuco, la historia de su pueblo, ¿verdad? Y esta se estableció como un lugar, como una escuela de enseñanza durante el cautiverio babilónico, donde no había templo. Y fue el lugar
que los judíos usaron cuando regresaron a Palestina. Ahora, esto me llamó mucho la atención. La Biblia menciona a los escribas. Los escribas eran hombres que copiaban. Ustedes saben, de tanto leer se gastaban los pergaminos, los papiros y todo eso. Y los escribas eran personas que copiaban y copiaban y copiaban, y se hicieron tan expertos que la gente llegaba a preguntarles a ellos. Por eso les dieron esa autoridad. Llegaron a interpretar inclusive la ley, aunque su trabajo original era solamente copiar y copiar. Ahora es fácil, ¿verdad? Nomás llegamos a la computadora, un botoncito, salen las cosas, pero ellos tienen que hacer a mano. Ahora, y dijimos, su trabajo creció porque empezaron ellos a interpretar también la escritura. En la historia dice que había un grupo de los esenios. No sé si están oídos ustedes la palabra esenio, pastor, sí. Pero dice el historiador que era un grupo, en el tiempo del Señor eran de 4,000 personas que los hombres no querían que inclusive se casaran. ¿Saben por qué? Porque dice, el hecho de casarse daba su atención a la esposa y a los hijos y se olvidaba de Dios. Los famosos libros del Mar Muerto dicen que eran escritos de ellos. Desapareció, por cierto, pero ellos eran tan celosos que se retiraron como hicieron los ermitaños, ¿verdad? Que para no contaminarse con el mundo, ellos eran, de acuerdo con la historia, eran 100% judíos y no querían por esta razón. Porque sí dice que, déjenme leerle, compartir este grupo incluía alrededor de 4,000 individuos en tiempo de Cristo y se caracterizaba por una ortodoxia rigurosa. Ortodoxia quiere decir una hermética, ¿verdad? Que no habría oportunidad, el celibato, la propiedad común. Ellos no tenían, un hombre no decía, este piano es mío, esa vaca es mía. Todo era de todos. Así es la forma en que ellos vivían. Y dice, y ellos querían eliminarlos el culto de los animales. Acuérdense que los judíos sacrificaban y ellos estaban en contra completamente de eso. Ahora, tenemos también a los fariseos. Los fariseos eran separatistas. Dice que cuando los samaritanos, cuando el pueblo judío fue llevado, los que se quedaron ahí se mezclaron con las otras gentes de los otros pueblos que se quedaron ahí. Y los fariseos no querían que esta gente formara parte del pueblo de Israel. La historia dice que durante la lucha de los macabeos, que empezó con el año 67, este partido formó una fuerza y que tuvo que pelear el Señor contra ellos. Eran fanáticos, hasta cierto punto hipócritas, porque el Señor le llamó la atención diciendo, en una de las cosas que escuché, dice que los sábados eran tan interpretaban la ley a su manera, que no podía traer un hombre, si era un sastre, no podía tener una aguja. Dice que no podían trabajar, cocinar, no podían poner ni siquiera algo cerca de la lumbre para que se cociera. Habían unas cosas que ellos aumentaron a la ley. Por eso el Señor dice, ustedes ponen tantas cargas en la gente que ustedes no son capaces de levantarla con un solo dedo. Y ese es un peligro para nosotros. Es un peligro, ¿verdad?
Nosotros conocemos grupos como los menonitas, todavía, creo que en New York hay un grupo, no sé ni cómo se llaman, yo creo que son menonitas, ¿verdad? Que no usan ni los carros, la electricidad, usan puro sus caballos, todavía, fíjense, siglo XXI, no permiten que sus hijas se casen con de otra persona, porque si lo hacen, automáticamente dejan de ser. Eso es lo que el Señor enseñó a su iglesia, que nosotros, el fanatismo, la exageración, no ayuda de ninguna manera al alma. Esos eran los fariseos. Y dice que también habían los saduceos. Permítame leer, dice, en el Nuevo Testamento son descritos como fanáticos, y había hipocresía. Eran numerosos y populares en los tiempos del Señor, y pugnaban por la tradición sobrenatural y la exactitud ceremonial. Exigían, ¿verdad?, que fueran completamente detallistas. Ahora, tenemos los saduceos también, que eran descendientes de un sacerdote que se llamaba Sadoc, que esos también no creían, entre otras cosas, en la resurrección. Hoy en día, nosotros también peleamos. Si hemos tenido tal vez la ocasión de platicar con alguien o escuchar a alguien, ya ven ustedes por qué quitaron los 10 mandamientos de las escuelas. Porque no creen en Dios. Todavía la lucha, lo que el hermano a veces nos dice, ¿verdad?, que el enemigo quiere destruir nuestra fe, nuestros pueblos, pero como dice la palabra de Dios, no con el canto, ¿verdad?, no con espada. Un hombre empezó, que fue el Señor, y hasta ahorita todos estamos aquí todavía. Ahora, recuerden ustedes que aún en los tiempos del Señor, cuando la mujer samaritana le trajo agua o algo de comer, perdón, que ella le dijo a él, yo te puedo dar agua, un agua que te va a durar para siempre. Y cuando ella le dijo, ¿verdad?, que no sabes que los judíos eran samaritanos, porque los samaritanos era ese pueblo que descendían de judíos y los que se habían quedado allí, ¿verdad? Entonces, había otro grupo también que se llamaban los celotes. Dice que estos eran más que otra cosa guerrilleros que querían echar al pueblo romano de Palestina. Ellos querían correrlos, ellos querían acabar con ellos. Entonces, ahora, en esta clase de mundo nació el Señor Jesucristo. Con ellos tuvo que pelear y luchar y enseñar. Y todo lo que se sabe del Señor lo podemos encontrar en los evangelios, aunque la misma escritura nos dice que no todo lo que Él hizo. Han surgido muchos libros, algunas gentes, algunos teólogos inclusive piensan que a lo mejor algunos de ellos sí son inspirados, pero ya establecido esto, no hay manera de cambiar. Entonces el Señor predicó y enseñó y anduvo y discutió con ellos y nos dejó una doctrina limpia. Y nos hizo llegar su verdad, inclusive por medio de parábolas, por medio de preguntas, por medio de discursos, inclusive tuvo debates con ellos. La Biblia dice, cuando ellos le preguntaron y él les contestaba de alguna manera, pues no vamos a decir sabia, sino divina, porque él sabía la verdad. Entonces, así estableció su iglesia un cuerpo autónomo. Y su promesa es que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Él está. Después de su muerte, que ascendió a los cielos, los discípulos que Él había escogido e instruido emprendieron lo imposible, la gran tarea de la gran comisión,
vosotros, dijo, ¿verdad? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, pese a los esfuerzos de muchas religiones, porque ya les dije, tal vez al final ordené el libro porque no tengo en mente, ¿verdad? Pero gracias al Señor tenemos creyentes, hay iglesias, yo sé que hay una iglesia grande bautista en Japón, donde ahí también adoraban al emperador. Hay iglesias en China. A veces no sé si las redes sociales dicen verdad o solamente es propaganda, donde algunos dicen hermanos o pastores han sido golpeados y llevados a la cárcel. Bueno, eso no es nuevo, ¿verdad? Porque inclusive en México han hecho eso. Pero la palabra del Señor sigue caminando, triunfando, adelante, y nosotros, por eso, esa ofrenda que se realizó o la participación de nuestra iglesia es para ayudar a aquellos hermanos que con amor, con entrega, sin importar el peligro de su vida, siguen todavía llevando el evangelio a lugares donde no se conocen. Entonces, los primeros cristianos pues tenían una convicción profunda que solo el Señor podía salvar el mundo. El hermano lo decía, es verdad que han pasado muchísimos años, y ya han habido, estoy seguro, hermanos honestos, sinceros, congregaciones que han esperado que en su tiempo venga el Señor y no ha sucedido. Sin embargo, un día de estos, el Señor va a aparecer. Y yo he dicho, tal vez no tengamos tanta señal como la gente está viendo, porque la Biblia dice que en un abrir no va a haber advertencia, ¿verdad? El Señor dijo, se van a casar, van a andar en fiesta, van a hacer esto, lo otro. Cuando oigan la final trompeta, entonces será el fin. Entonces para eso debemos estar preparados nosotros. Ahora, los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos nos describen la historia del movimiento cristiano durante los primeros 15 años después de la muerte y la resurrección del Señor. El Espíritu Santo fue dado de acuerdo con la promesa del Señor para dar poder y testificar en un mundo hostil, para traer la presencia de Cristo, para dar comunión y fortaleza y para dar la dirección de Cristo al iniciar movimientos importantes. En Pentecostés, fueron salvados hombres y mujeres de todas nacionalidades que sin duda al regresar a sus ciudades, ellos establecieron iglesias y así fue como la iglesia se esparció en el mundo que él conocido. Y nosotros hemos heredado de los anglos el evangelio, porque ellos fueron los que trajeron para acá, ¿verdad? Ellos fueron los que lo trajeron la palabra de Dios, porque por el otro lado, cuando vinieron los monjes, ellos realmente fueron muy poco lo que enseñaron al pueblo, que hasta la fecha todavía sigue esclavizado de tradiciones inservibles, de cosas que no sirven. Ahora, así pues, dice que el apóstol Pablo fundó algunas iglesias y el martirio de Santiago, el hijo de Zebedeo, la convención Pablo, fue la preparación para el servicio en su ministerio de Antioquía. Bajo la dirección, no del Papa, no del presidente de la Convención Bautista de Estados Unidos, de ningún otro, bajo la dirección del Espíritu Santo, se inició un nuevo testimonio. Con los viajes de Pablo y Bernabé, Pablo es la figura central, cuando menos 3 grandes viajes misioneros entre los años 45 y 58, hasta que fue apresado en el templo de Jerusalén. Durante esos años, él escribió 2 cartas, una a la iglesia de Tesalónica, 2 a los de Corinto, una a los de Gálatas, una a los romanos, y después de su prisión en Roma el año 61,
escribió las cartas conocidas como Filemón, Colosenses y Efesios y Filipenses. Probablemente fue puesto en libertad por 4 o 5 años, pero no se conoce el límite de sus viajes durante este tiempo. Ahora, ahí en ese tiempo escribió, dice, la primera carta de Timoteo y la carta a Tito. Y la tradición sugiere que él pudo haber ido hasta España en su viaje misionero. Fue puesto prisionero otra vez en Roma alrededor del año 67, inmediatamente antes de su muerte, antes de Nerón, escribió la segunda carta a Timoteo. Dice el historiador que posiblemente sus datos sean correctos. Ahora, entre el primero y el segundo viaje de Pablo y Silas asistieron a un concilio en Jerusalén. ¿Se acuerdan por qué, verdad? Como el año 50. Santiago presidió, donde los hermanos estaban discutiendo si los gentiles podían ser parte de la iglesia. Y ahí fue como se arregló el asunto, que no había que exigir la circuncisión. Durante este periodo, que cierra la muerte del apóstol Pablo en Roma en el año 68, se escribieron otros 9 libros que son del Nuevo Testamento. Ellos fueron Santiago, Marcos, Mateo, Lucas, Hechos, Primera de Pedro, Judas, Segunda de Pedro, Hebreos, y posiblemente en ese orden. Ahora, después de la muerte de Pablo, la fuerza cristiana se cumplió hasta la sección occidental del área mediterránea. Allá fueron los hermanos a predicar. A ver, en el año 66 estalló la guerra. Algo que quiero enfatizar y saber, hermanos, es que algo que aprendí también, que dice que a los cristianos se les persiguieron no tanto por su fe, porque ellos no se doblegaban a los emperadores y porque no querían ir a la guerra. Eran en contra de los pleitos de sangre, de matar, y esa fue la razón por qué la gente, ahora, los toleraban, pero no aceptaban su fe. Hasta en el año, dice que el esfuerzo de los romanos, no importa, los dejaba que fueran cristianos, que aceptaran al Señor, que sirvieran a Cristo, con la única condición de que ellos también adoraran al emperador como si fuese un Dios. Creo que aplicando eso a nosotros, en algunos casos, ¿verdad? Decía uno de nuestros maestros allá en el seminario, que a veces para muchas gentes es una parte del paganismo, una parte del judaísmo, una parte del cristianismo verdadero y un brochazo del paganismo. Una mezcla. Así hay, desafortunadamente, en nuestros días, diremos, sectas o religiones, cuando tenemos bien claro el mensaje de la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Y pues así, desafortunadamente, la historia, y yo le doy gracias a Dios porque llegamos a conocer, ¿verdad?, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y me recuerdo el poema ese que dice: si la ciencia engreída no te ve, yo te veo, y por cada fe que calla, mi fe se agiganta. Hermanos, es cierto que dije un momento, no debemos dejarnos llevar por las señales y por las predicaciones de estas personas que gritan. Sin embargo, sí son un motivo de preocupación para que nosotros nos preparemos y hagamos el esfuerzo posible. Me agrada lo que dice el hermano. Qué bueno, ¿verdad?, que el hermano va a tener un cumpleaños, y lo más esencial, compartirlo con nosotros tenemos en nuestro corazón. Mira cuán grandes cosas. Yo cuando encuentro, por ejemplo, una persona
que de otro grupo, los católicos, que ellos dicen, yo soy cristiano también. Le digo, ay, qué bueno, me da mucho gusto, lo felicito. Y luego mi siguiente pregunta es, le digo, ¿qué ha hecho el Señor por usted? Ah, pues me ha salvado, murió en la cruz y eso. Algunos saben, otros no saben. Bueno, pues yo voy a hacer la iglesia así. Ahora le digo, ¿qué ha hecho usted por el Señor? ¿Qué ha hecho usted por el Señor? Si Él hizo eso por usted, ¿usted qué ha hecho? ¿O qué está haciendo por Él? Bueno, y si eso es verdad. Eso es verdad, es cierto que el Señor nos ofrece la salvación gratuitamente. Y Él lo hizo por nosotros. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros por Él, verdad? ¿Qué hacemos nosotros por Él? Entonces, hermanos, la iglesia pues fue desde un principio un cuerpo local autónomo con dos oficiales que eran el pastor y el diácono. Esos son los oficiales que en un principio la iglesia tenía. Esos líderes usualmente trabajaban con sus manos para satisfacer sus necesidades materiales. No había ninguna distinción entre los clérigos y los laicos. Los pastores no tenían autoridad al ofrecer la salvación a través de Cristo que tenía que cualquier otro miembro de la iglesia. Las marcas distintivas eran los dones directivos dados a ellos por el Espíritu y disposición para ser usados por Dios. Hermanos, el apóstol Pedro no se sabe que ha servido como pastor de la congregación en Roma, y ni cuando, no hay base tampoco para creer que la iglesia de Roma fue fundada por algún apóstol. Más adelante vamos a ver que la razón por qué se estableció ahí la iglesia de aquel tiempo como la sede fue por el interés que tenían los emperadores para controlar no solamente el pueblo civil, sino también el pueblo religioso. Así es que ahí lo dejamos. Seguimos con otra parte. Espero no sea tan aburrido, pero es bonito. Yo he estado aprendiendo, me he estado gozando con eso porque he estado aprendiendo cosas que no, y es verdad que en el seminario nos enseñan todo, nos dejan nosotros que aprendamos y nosotros debemos hacerlo. Hay mucha información en el internet, aunque alguna debemos tener cuidado. Una de mis sobrinas se fue al seminario, hice un seminario allá en Veracruz, y mi recomendación es, hija, le digo así, hija, mucho cuidado, porque entre todos hay personas que mal enseñan y mal interpretan la Sagrada Escritura. Desafortunadamente así es. Yo fui con 3 compañeros al seminario y uno de ellos no le agradó la forma en que lo estaban enseñando. No estaban imponiendo. Hasta donde recuerdo, los maestros nunca nos imponían qué tienen que creer. Esto es lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios, pero es Dios quien les va a dirigir su corazón y su mente para que ustedes decían. Hoy es lo mismo como miembros de la iglesia. Estos libros escritos por un hombre. Pero no quiere decir que esto es, ¿verdad? Es la máxima autoridad. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga y gracias, hermano, por haberme permitido este tiempecito. Gracias. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar en este momento.